Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Gracias a ustedes, como siempre, por el favor de su sintonía. Son las 8:19 minutos de la mañana. En esta parte del programa nos acompaña Roberto Rosario, miembro fundador de la Fuerza del Pueblo, ex director o ex presidente de la Junta Central Electoral. Señor Rosario, muchísimas gracias por estar acá. Buenos días. Gracias a ustedes y al equipo, ¿verdad?, de dirección de este canal y de este programa que me permite compartir estos momentos. Rosario Márquez. Yo no sé por qué dejamos ese. Bueno, ni modo. Le voy a comenzar con una pregunta que no parece la obvia. La Junta le dijo al gobierno que le entregue completo los 1.240 millones. El director de presupuesto dijo que hoy va a hablar sobre eso. Sabe que quieren cortarlo por la mitad. La Fuerza del Pueblo, o usted con su experiencia como el presidente de la Junta, ¿puede decirnos algo al respecto? Mira, yo pienso que la declaración que dio el presidente de la República y el gobierno de que iba a recortar los fondos de los partidos y que iba a destinar 630 millones para la construcción de un hospital en Santo Domingo Este, es un acto de populismo que no ayuda a la institucionalidad democrática. El presidente sabía que no podía hacer eso. Y si lo iba a hacer, entonces tenía que segmentar esos fondos de tal manera que esa partida la colocara en la parte del presupuesto que corresponde al Ministerio de Educación o a los fondos de la MESI o en un capítulo de obras públicas destinada para eso. Yo precisamente esta semana que concluyó, estuve en el Senado de la República, fui al Congreso a pedir la ley de presupuesto que fue aprobado. En la ley de presupuesto dice que para los partidos políticos hay una partida de 1.260 millones con 400 mil pesos. O sea, los fondos completos. Los fondos que corresponden al año no electoral. Si fuese un año electoral hubiesen sido 2.400 y algo millones de pesos, pero en este caso corresponde a eso. Y vi el desglose y en ningún momento dice, ni puede decir, que la mitad de esos fondos van a ser donados para una extensión de la UAS. Excúseme de nuevo, dicen que en el lío aquel del paquetico tributario que quería meterle contrabando, se envió al Congreso una adenda y que ahí es que dice... Sí. No. Dice en la ley, bueno, pero que no es un tema de adenda, en la ley de partidos políticos, en la ley general de presupuesto, lo único que hay, y le pregunté a varios senadores de la Fuerza del Pueblo, me dijeron que no, que en ningún momento, que el director de presupuesto, creo que es Rijo, de alguna manera estuvo manejando un papelito, pero que en el proyecto de presupuesto en ningún momento eso se aprobó de esa manera. Si la ley no contempla esos fondos para esos fines tan necesarios, ¿cómo yo le diría? Tan sublime, porque qué mejor que la educación, ¿verdad? Qué mejor que darle a Santo Domingo Este una extensión de la UAS, que tanto lo necesita. Yo pienso que el presidente debe hacer un esfuerzo por conseguir esos recursos de otros capítulos, ¿verdad? Ellos por demás están anunciando que se están produciendo ahorros. De esos ahorros que se están produciendo, entonces, para hacer la extensión de la UAS, que por demás es una demanda que todos hacemos, incluyendo los partidos. Y dejarse de populismo, ¿eso fue lo que tú dijiste? Yo creo que es populismo, porque el presidente sabe que él no puede utilizar ni recursos que estén destinados a otro fin en la ley de presupuesto, porque la ley de presupuesto tiene su procedimiento, tiene sus reglas de cómo deben manejar los recursos. Y en un Estado democrático no se trata de que tú pongas la mano en un sitio y lo muevas de manera caprichosa a otro o conveniente. En este caso sería conveniente para el país. Pero lo que deben hacer es rediseñar eso, o si quieren en el mes de junio o febrero o en marzo o agosto pueden someter un proyecto de modificación de la ley de presupuesto y aprobarlo. Pero solo por ley se pueden variar el destino de esos recursos. Y en el caso específico... Sí. De los partidos en ningún momento han dicho que están de acuerdo en que les resten esos recursos. Posiblemente el PRM esté en disposición de ceder la parte de ellos para que se construya la universidad allá, y yo lo veo bien. Y tendrían que estar todos de acuerdo, porque ¿quién va a estar de acuerdo con que le disminuyan los recursos? Dígame usted. Bueno, pero precisamente, como es el gobierno del PRM que lo está promoviendo, yo creo, y ellos van a tener una buena partida, yo creo que ellos pueden abonar esos recursos
Pero ¿puede el Poder Ejecutivo, en consenso con la mayoría de senadores que tiene y diputados, tomar una decisión como esa? Claro que no. No puede, es que es una ley. Ahora, cada partido tiene derecho a dar el destino a esos fondos, aunque cuidado, porque la ley del régimen electoral y la ley de partido establece en qué deben gastarse esos recursos. Si los partidos encuentran cómo conseguir recursos adicionales para cumplir con esas metas que establece la ley, los partidos pueden ceder parte. Yo lo que digo, insisto, que el PRM debe predicar con el ejemplo y debe aportar la parte que le corresponde para empezar a dar el primer picazo en Santo Domingo Este. Dice el señor Rijo Presbot, o los dijo en el momento en que se habló de esta adenda, lo siguiente, que la ley 1518 de régimen electoral no establece un porcentaje fijo del presupuesto nacional para los partidos, a diferencia de la vieja legislación que marcaba 0.50% en los años electorales y 0.25% en años regulares. Y cito sus palabras en un periódico de circulación nacional. Quiere decir que los partidos representados en el Congreso eliminaron la obligatoriedad de darles un monto específico. Es lo que decía Rijo Presbot en ese momento. La verdad no es esa. La verdad es que en el proyecto de ley de partido que se sometió al Congreso y ley del régimen electoral fue de autoría de la Junta Central Electoral cuando yo era presidente. Y ese capítulo específicamente lo conozco bien, fue redactado por nosotros. Lo que establecía era que el 20% de todos los recursos se iba a distribuir en condiciones iguales para todos los partidos y el 80% iba a ser conforme a la votación que obtuvieran. ¿Qué ocurrió? Que los partidos no estuvieron de acuerdo con eso y todo ese capítulo dedicado a la financiación de la política lo modificaron. Y al modificarlo, la parte que se refiere al 0.25 y al 0.50 de los años electorales y no electorales, la dejaron fuera por un error de parte de ellos, porque queriendo evitar los partidos mayoritarios que redujeran el concepto de categorización de mayoritario, que era como estaba en el proyecto de ley que se sometió, se llevaron todo y desnaturalizaron el tema de la financiación. Lo que dice el director de presupuesto, visto de cara al próximo presupuesto de los partidos, está bien, pero no está bien para esto porque ya la ley está aprobada. O sea, ya no tiene sentido porque ya esos fondos fueron asignados. Pero en el caso de la Fuerza del Pueblo específicamente, que es su partido, de acuerdo a lo que dice la Junta Central Electoral, que va a asignar, la medida que dice la Fuerza del Pueblo que va a refutar a través del Tribunal Superior Electoral, si es necesario llegar al Tribunal Constitucional, van a llegar al Constitucional, etcétera. Pero si fuese como dice la Junta Central Electoral, lo que le tocaría al partido Fuerza del Pueblo serían 2 millones y un chin mensual. ¿Con eso puede operar ese partido político? Mire, la Fuerza del Pueblo y otros partidos, según han dicho la mayoría, estamos hablando casi unos 20 a 22 partidos, van a apoderar al Tribunal Superior Administrativo, que es la instancia que corresponde para conocer y fallar sobre este caso específico de la decisión administrativa de la Junta de dictar un reglamento, que ahora le llaman resolución, para la distribución de los recursos. La Junta originalmente definió eso como un reglamento, ahora después lo definió como resolución y dijo que se equivocó. Adelanto, sin embargo, que la ley de partidos le llama reglamento a eso. Hay un artículo específico de la ley que dice que esos fondos serán distribuidos conforme a un reglamento que dictará la Junta Central Electoral. Es decir, que en este caso la Junta, con su última versión, se está yendo contra la ley misma. Pero vamos al tema que usted señala. Efectivamente, a la Junta, a la Fuerza del Pueblo se le reduciría en menos de 2 millones mensuales. Hay otros partidos que recibirían 20,000 pesos, hay otros que recibirían 50,000 pesos y obviamente no tendrían ni siquiera para pagar los locales o no tendrían para pagar una secretaria o para tener una línea telefónica, ni siquiera para pagar la luz que reciben del tendido eléctrico. En pocas palabras, la decisión que se ha tomado dentro de las opciones que tenía la Junta es la más perjudicial para el sistema de partidos. Y nosotros entendemos que se inscribe en una lógica de la eliminación de los partidos políticos, porque hay, si se quiere, una campaña diciendo que no se debe destinar recursos públicos para financiar los partidos. Pero ocurre que quienes dicen eso no plantean que se quiten los recursos a todos los partidos, lo que están diciendo es que se eliminen los partidos.
y sean muchos partidos, sean pocos partidos, los recursos que se van a distribuir son los mismos. Por tanto, al ciudadano, lo que se le da a 20 partidos será exactamente lo mismo. Bueno, pero que se le puede dar a 5, a 7 o a 10. Tiene una lógica, porque cuando se estableció financiamiento para los partidos políticos era porque teníamos aquel entredicho de que recibían dinero del narcotráfico, de empresarios, y que luego ese dinero que recibían como favor o como aportes a campaña eran cobrados cuando los partidos estaban en el gobierno. Entonces se dijo que o recibían de un lado o recibían del otro, y que el financiamiento público podría haber sido la solución para que no recibieran dinero de lugares que podrían ser oscuros o muy claros, tal vez como la Sunland. Pero ahora reciben de todas partes. Se aprobó la ley, reciben dinero público, pero también reciben dinero privado. ¿Cuál es la solución? Porque siempre se mantuvo el sistema de financiamiento mixto. En Estados Unidos, por ejemplo, si tú decide en una campaña recibir recursos públicos, tiene que renunciar al privado. O si decide recibir del privado, tiene que renunciar al público. Obama, por ejemplo, renunció al público y se fue por el privado porque obtuvo una cantidad enorme de dinero. Pero bien, en el caso específico nuestro, tenemos un sistema mixto de financiación privada y de financiación pública. Cuando se instituyó eso, recuerden ustedes, Nelson, que tiene quizá un poco más de edad que ustedes dos, un poco más contemporáneo conmigo, sabe que eso fue una iniciativa que quien más luchó en este país por el financiamiento público de los partidos fue José Francisco Peña Gómez. El argumento fundamental era que el doctor Joaquín Balaguer tenía la facilidad desde el gobierno de obtener mayor acceso a los recursos públicos y los partidos de oposición no accedían a los recursos para eso. Posteriormente se agregó también que algunos partidos podrían recibir dinero de parte de fuentes no lícitas, la otra también del Estado es ilícito, pero estoy hablando de actividades delictivas ya del ámbito privado. Ahora, si el argumento fuera eso, hay menos razones para quitarlo, porque si a eso vamos, estamos conociendo el caso Odebrecht. Odebrecht es el caso precisamente anecdótico de cómo se usa la financiación con recursos fruto de la corrupción para la actividad política, porque lo que se ha dicho era que los recursos de Odebrecht se destinaban precisamente para las campañas electorales de los partidos, si ese fuera el argumento. Desde ese punto de vista, entonces, no habría razón en este momento para eliminarlo, sino para crear mecanismos de fiscalización y supervisión para garantizar que los partidos efectivamente se mantengan dentro del ámbito de financiamiento establecido. Mire, yo creo que no. Yo creo que hay una agenda trazada y creo que este gobierno y el partido de gobierno están contestos en ella para disminuir la pluralidad de partidos y reducir el sistema a un sistema bipartidista donde 3 o 4 partidos sean los que tengan acceso al pastel del financiamiento público y a la participación en la decisión de la actividad política. Y que al final esta decisión que se ha tomado está dirigida a reducir la participación de esta cantidad de partidos que deben ser decididos por la votación de la gente y no por decisiones administrativas de órganos públicos. Entonces, por eso para mí, fíjese e insisto, que en ningún momento se ha afectado el monto total del financiamiento, sino que lo que se ha afectado es hacia quién, hacia dónde van dirigidos esos recursos. Ahí digamos que yo tengo esa pequeña diferencia y creo que el partido de gobierno, excúsame Nelson, puede estar cometiendo un error. El partido de gobierno puede estar subestimando a la oposición y se está aprovechando malamente de una situación que estamos viviendo donde hay una crisis sanitaria generada por la pandemia. Esa crisis sanitaria a su vez se está traduciendo en una crisis económica, el país está semi-paralizado por razones obvias y es una crisis social. Hay mucha gente que están hasta de psiquiatra por este encerramiento, ¿verdad? Que tienen en sus casas. Entonces, eso genera que la oposición se tenga que manejar con cuidado al momento de hacer crítica y de diferenciarse del gobierno. Y por eso el gobierno se puede dar el lujo de hacer una serie de cosas que está haciendo y de vivir subestimando a la oposición. Yo les voy a poner un ejemplo a ustedes. Todos estamos de acuerdo con la campaña de vacunación. Todos estamos de acuerdo que la inmunización de la mayor cantidad de dominicanos, este efecto rebaño con la vacunación, es lo que va a ayudar a disminuir los efectos negativos del COVID.
Por eso no quiere decir que se esté manejando bien el proceso de vacunación. Y no me refiero a los términos técnicos de si la vacuna es buena o mala. Me refiero a que, por ejemplo, el gobierno realmente hizo una explicación correcta del Plan Nacional de Vacunación. Yo creo que no. Aquí se explicó cuál es y cómo, dónde se van a almacenar y cómo se va a mantener la cadena de enfriamiento de la vacuna. ¿El país acaso no sabe que el gobierno ideologizó el problema de la vacunación porque se postró a los intereses de Estados Unidos, aquerosió la vacuna china y la vacuna rusa porque no la necesitaba y por eso no atrasamos? Y ahora está desesperado detrás de la china y la rusa, porque la vacuna inglesa y la de Estados Unidos se quedaron. Europa tomó una decisión de que no deja que salgan de Europa hasta que toda Europa esté vacunada, y Estados Unidos por igual. Y hemos tenido que ir a mendigar la India, que ni siquiera estaba en carpeta. Y hemos tenido que ahora buscar la China, que va a traer 768.000. Si desde un principio hubiésemos ido a esas fuentes, igual que a las demás, posiblemente en enero nosotros hubiésemos empezado la vacunación. Al día de hoy nosotros lo que tenemos son 25.000 personas que van a tener acceso rápido a la vacuna, porque cuando tú traes 20.000 son 10.000, porque son 2 dosis, y las dosis son cada 21 días. Cuando tú traes 30.000 son 15.000. Entonces, en términos efectivos, son 25.000 personas que van a tener acceso a esa vacunación. Entonces, la oposición se tiene que manejar con cuidado porque debe evitar que se piense que es que estamos en contra del proceso de vacunación. Pero eso no quiere decir que todo esté bien. ¿Cómo puede el gobierno, por ejemplo, decir que aquí se produce un hecho de corrupción con relación a la distribución y adquisición de las jeringas para la vacunación y simplemente dejarlo desierto? Ajá, ¿cómo que dejarlo desierto? Pero ahí, sin embargo, ahí evidentemente hubo una situación, una ilicitud en el procedimiento de ejecución de esa solicitud. No es que tú lo vas a dejar desierto. Tú tienes que actuar con la misma energía que tú has actuado con aquellos que en el proceso anterior y del gobierno anterior cometieron iguales atrocidades en la adquisición y distribución de los productos para enfrentar el COVID. Bueno. Si es verdad que hubo, escúchame para terminar la idea, si es verdad que hubo una sobrevaloración en la adquisición de jeringas, tienen que aparecer culpables y tienen que ser sometidos. Eso de que cada vez que alguien en el gobierno meta la pata simplemente se le pida se aparte o se deje sin efecto, eso no es por lo que el pueblo votó. El pueblo votó por transparencia y por el fin de la impunidad. Me gusta ese tinte opositor de tu discurso, Roberto. El de siempre. No, ustedes se dejaron pegar, no, el tuyo, pero dejaron pegar el San Benito de que estaban de mil amores con el gobierno y ahora están cambiando. Y lo están. No, eso, bueno, me gusta ese discurso. Roberto, no te van a perdonar en tu partido si tú no nos dices algo del Congreso aquí. Sí. No sé si tú aspiras a un puesto de dirección, no conozco el reglamento, pero habrá campaña en la Fuerza del Pueblo, como hubo en el PLD, fulanito secretario general, fulanito al Comité Central. En esta fase, el Congreso, te agradezco esa pregunta, el Congreso de la Fuerza del Pueblo tiene 2 fases. Esta fase es una fase definitoria, porque aunque nosotros estamos operando en la plataforma que ofertó y nos puso a disposición el Partido de los Trabajadores Dominicanos, tanto los miembros de ese partido como los que nos integramos a él, estamos, si se quiere, en un proceso refundacional y estamos definiendo las líneas políticas generales de la Fuerza del Pueblo. Esta fase podría atenderse al mes de mayo, quizás abril, marzo, abril, para esa fase definitoria. Ahora las 17 mesas temáticas, que fueron los centros de discusión que se produjo, donde cada cual pudo hacer propuestas y opinar, están votando las decisiones generales en materia de estatuto, de declaración de principios, en la línea opositora, en la línea internacional, en las políticas que vamos a emplear sobre el tema, por ejemplo, de la mujer, en cada uno de los ámbitos, sobre cómo manejar la municipalidad, la relación partido-sociedad. Bueno, todo eso se va a estar votando hasta principios del mes que viene. Agotado esa fase, entonces habrá un evento de conclusión y ya estaremos, pienso que entre abril y mayo, convocando una segunda jornada que es donde se van a elegir las autoridades del partido. Es decir, que ahora en este momento nadie está en postulación de candidato en la Fuerza del Pueblo. Mira, otra cosa, se quedaron cortas las expectativas porque en ese asiento, Bautarroja y Radamés Jiménez dijeron que después que terminaran las elecciones internas en el PLD,
iba a haber una loca caravana de gente que se iba a ir para la Fuerza del Pueblo. Yo no he sentido que se ha ido nadie. La hay. Lo que pasa es que tú no puedes buscar que todos los que vengan tengan nombradía y la gente lo conozca. En los pueblos prácticamente ese partido se ha vaciado y la mayoría de dirigentes, presidentes, secretarios y con cargo de dirección de tanto de los comités de base como de los comités intermedios están operando en la Fuerza del Pueblo. La estructura organizacional de la Fuerza del Pueblo es mixta ahora mismo, con las personas que vienen del PTD, gente que no tiene partido y una inmensa mayoría que viene del Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, que eso se ha producido. Ahora, en esta semana, como estamos en el tema de la votación, hemos suspendido un poco las reuniones que estaba haciendo el presidente Fernández de juramentación, pero de que terminemos volvemos, porque eso está planificado así. La pregunta que mucha gente se hace es si toda la gente del PLD se iba a ir, ¿por qué no quedarse en el PLD, echar el pleito adentro y sacar a los poquitos que quedaban? No, todas no. Todas no. Ese partido evidentemente debe quedar con alguien. Tiene su surrapa lo que ella dice, ¿tú no lo entendiste? Sí, yo lo entendí. Debe de quedar por con alguien. Oigan eso, ese partido debe de quedar con alguien. Sí, la cúpula de ese partido. Hay maldad en las palabras. No, Yulisa, la cúpula de ese partido debe conservarlo. Voy a hacerle otra pregunta hablando hablando de cúpulas, hablemos de otra cosa. Por ejemplo, en el PLD se debate, aunque no es un José debate. Lalú dice que ya se ha reducido, que ya no es un supermercado, ya está diciendo que es un colmado. Hay mala leche. En el PLD se dice o se debate, aunque yo creo que no es un debate, que será Danilo Medina el presidente del partido. Esa misma discusión me imagino que estará en la Fuerza del Pueblo. ¿Se debate si será Leonel Fernández el presidente? No es un debate, no hay debate sobre debate eso, allí. porque es indudable que el presidente Fernández es el líder de la Fuerza del Pueblo. No he escuchado a nadie. Será el presidente del partido. Parece que lo será. Y aunque no es un tema de discusión, pudiera no serlo. Pudiera ser otra persona, porque hay diferentes... No siempre el líder del partido es el presidente. Lo tuvimos con Peña Gómez. No fue el presidente y era el líder del PRD. Lo tenemos con Abinader. No es el presidente y es el líder del PRM, sin duda. En el caso de ese partido, con la lógica que se maneja el expresidente Medina, él tiene que ser el presidente. Porque él se maneja con una lógica de poder. ¿Y Leonel cómo se maneja en la FUPU? Leonel es más abierto, porque Leonel es un hombre más de idea. ¿Leonel podría no ser el presidente de la FUPU? Pudiera no serlo. Y pudiera no ser el candidato. Y hay candidatos. Y eso no significa que no sea el líder. ¿Y hay más candidatos? Eso lo va a decidir ahora mismo. Ahora mismo ese no es un tema en discusión. ¿Pudiera no ser el candidato en el 24? Pudiera no serlo. Y pudiera serlo. Eso no es un tema. Eso depende de lo que... ¿Pudiera Roberto Rosario ser candidato? No. ¿Y quién es el presidente eso. quién es el presidente de ese partido? Ahora mismo el presidente es Leonel Fernández. Ya. ¿Y habría quien quisiera ser presidente del partido? Eso va a depender de lo que nos convenga, lo que le convenga al partido. No, mire, la Fuerza del Pueblo lo que aspira es el partido de gobierno en el 24. No estamos construyendo un partido para el 24, pero obviamente que nuestro reto más cercano es el 24. Y como partido tenemos la aspiración de encabezar la simpatía de la población y llegar al poder político, no como resultado de una insurrección, sino de una competencia electoral democrática. Y esperamos no tener la confusión que tiene ahora el partido de gobierno. Este partido cree que llegó alzado en armas y que tomó el poder y que tiene que llevárselo todo. Nosotros somos más moderados, queremos llegar a través de las elecciones. ¿Ustedes creen que van a poder alcanzar el poder aún si los mantienen como partido minoritario? Mira, el que te den una categoría no te disminuye ni te aumenta. A final de cuentas, el pueblo, si se decide apoyarte, te va a apoyar con esos recursos o sin esos recursos. Cuando hay una decisión de aferrarse a una esperanza, el pueblo la asume. Aquí todos recordamos cómo Balaguer se quiso mantener en 1978 y el pueblo salió de Balaguer. Igual en el 2004 el pueblo salió de Hipólito porque en ese momento no lo favorecía la circunstancia del momento y se decidió por Leonel Fernández. Y ahora mismo el pueblo se decidió por algo que no se pensaba, el pueblo se decidió votar por el PRM porque quiso un cambio. Y en ese momento el pueblo votó no por el PRM, sino por el cambio y le dio ese voto al presidente Abinader. Si ellos no comprenden eso y no entienden que la votación que ellos sacaron fue una votación circunstancial fruto de una coyuntura, a ellos les va a pesar eso. Y le va a pesar incluso ya, porque estamos hablando de un partido que se ha echado de 27 partidos, tiene 22 partidos en contra.
Estamos hablando de un partido que en medio de una crisis sanitaria y una crisis económica y social está generando una situación de confrontación política en vez de llamar a la unidad. Entonces, ahí están faltando estrategas. A mí me luce que ese partido está pensando más en la inmediatez que en la mira larga hacia el futuro para consolidar un Estado social y democrático de derecho desde el poder. Roberto, la fuerza del pueblo tiene que incorporarte, investirte a ti como uno de sus voceros, que tú discurres no solamente a profundidad, sino con tranquilidad. No parece un hombre que tenga problemas de ningún tipo. Lo tengo. No lo aparenta. Hay que preguntarle al Banco Santa Cruz y al DRC cómo va a estar. Que no hay desesperación en tu discurso. Y eso de mayoritario o minoritario, eso es simplemente la cantidad de recursos. Eso no define ninguna otra cosa. Así es. Gracias al señor Roberto Rosario, gracias, miembro de la Fuerza del Nelson. Pueblo, expresidente de la Carlos. Junta Central Electoral. Vamos a una pausa.